Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a cómo leer una radiografía en ortopedia. Comencemos. Primero daremos unas definiciones. Fractura, pérdida de la continuidad en el hueso, su diagnóstico es radiológico. Consolidación, cicatrización del hueso. Luxación, pérdida de la relación articular total, deformidad notoria. Segundo, es importante que reconozcamos las partes del hueso. Tenemos epífisis, fisis, metáfisis, diáfisis, nuevamente metáfisis, fisis y epífisis. Ahora bien, vamos a utilizar un sistema de numeración para que sea mucho más fácil y organizado leer una radiografía. Paso 1. Debemos reconocer si la fractura corresponde a un niño, a un adulto o a un anciano. Acá tenemos la radiografía de un niño. Esta posee núcleos de crecimiento conocidos como fisis. Acá lo vemos señalado con el cursor. Su estructura ósea en su mayoría tiene un componente fibrocartilaginoso que les dará la ventaja de consolidar una fractura de manera rápida. En el anciano vamos a tener que hay disminución de la densidad ósea sin caer en osteoporosis, ya que su diagnóstico va a depender de una densitometría ósea, como lo vemos acá. Paso 2. ¿Qué hueso está comprometido? Tenemos que identificar si el hueso es el húmero, el cúbito, el radio, la pelvis, los metacarpos, entre otros. Paso 3. Localización de la fractura. Acá tendremos en cuenta lo visto anteriormente, definiendo qué parte específica está comprometida. Tenemos epífisis, metáfisis, diáfisis, nuevamente metáfisis y epífisis. Tenemos que diferenciar si la epífisis o la metáfisis corresponde a un segmento proximal o un segmento distal. Vamos a hablar de proximal. A nuestro punto anatómico va a hacer referencia a la línea media del cuerpo. Entonces acá tenemos epífisis proximal y aquí tenemos epífisis distal, como lo vemos en la imagen. Paso 4. Trazo de la fractura. La vamos a dividir en dos: simple o compuesta. Simple tenemos incompleta, impactada o compresiva, transversa, oblicua, espiroidea. En el trazo compuesto tenemos mariposa o en cuña, segmentaria y multifragmentada. Incompleta o mal llamada fisura, que no compromete longitudinalmente la totalidad del hueso, como lo vemos acá en la imagen. No va de cortical a cortical, simplemente es una parte, por eso la denominamos incompleta. Impactada va a depender del mecanismo del trauma. Es común en metáfisis, en epífisis y en pacientes ancianos en su mayoría. Transversa. Corresponde a trazo perpendicular del eje. Representa un trauma de alta energía con estabilidad. Es la más difícil de las simples para que consolide. Oblicua vamos a tener que se divide en dos: oblicua corta y oblicua larga. Oblicua corta es el trazo de fractura que forma un ángulo con el eje longitudinal del hueso. Las largas son las más estables que las cortas, mientras que la oblicua larga, yo voy a medir la longitud de la fractura, voy a tomar de este punto a este punto. Posterior a eso voy a comparar con el ancho de la diáfisis del hueso. Así voy a saber si mi fractura oblicua corresponde a una corta o a una larga. En la larga tiene más sitios de contacto y consolida mejor. Usualmente se fracturan metatarsianos y metacarpianos.
Y por último de las simples tenemos la espiroidea. Por torsión o mecanismo del trauma rotacional, genera daño en tejidos adyacentes como lo sería piel, arterias, debido a que se forman segmentos puntiagudos como lo vemos acá en la imagen. Puede ser trauma de baja o de alta energía. Trazo compuesto. El primer trazo es en mariposa. Fragmento cortical queda suelto, como lo vemos acá en la imagen. Es muy frecuente en pacientes adultos y es donde hay un desplazamiento de la parte cortical. Estas fracturas son axialmente inestables. Fractura segmentaria. Hay un segmento completo del hueso, como lo vemos acá en la imagen, que queda libre. Es la peor de todas, es difícil de tratar y usualmente se genera por un trauma de alta energía. Siempre que tengamos una fractura segmentaria, debemos mirar el estado hemodinámico del paciente. Fractura multifragmentaria. Hay tantos fragmentos en la imagen que es muy difícil de nombrar y de diferenciar con los otros tipos de fracturas que hemos visto. Se suele dar en impactos de muy alta energía, como lo serían armas de fuego o en la parte militar, y en su mayoría son fracturas abiertas. Paso 5. Tipo de fractura. Si es desplazada, cabalgada o angulada. Desplazada. Cuando trazo los ejes de cada segmento, si no se tocan, la vamos a denominar desplazada. Usualmente se describe en porcentajes. En esta imagen vemos que la fractura es desplazada de un 100%. Cabalgada. El 100% de las fracturas desplazadas se pueden cabalgar. Comparo los bordes de cada segmento, como lo vemos acá. Borde distal del segmento proximal con borde proximal del segmento distal, como lo están comparando en las líneas naranjas que vemos en la imagen. Esta fractura la debo medir en centímetros. Entonces recordemos, desplazada lo medimos en porcentaje, cabalgada lo medimos en centímetros. Por último tenemos las anguladas, en donde yo mido el ángulo de los vectores y este lo voy a describir en grados, como lo vemos en la imagen. Paso 6. Desviación de fragmentos. Tenemos dos planos muy importantes. Plano coronal, que me corresponde de manera antero-posterior, y plano sagital, que me va a corresponder de manera lateral. En el plano coronal voy a dividir en valgo y varo. Valgo, segmento distal, se aleja de la línea media. Varo, segmento distal, se acerca a la línea media. En el plano sagital vamos a tener antecurvatum y recurvatum. Antecurvatum angulado hacia adelante y recurvatum angulado hacia atrás. Vamos a ver unas imágenes. En esta fractura segmentaria vamos a tener que está en valgo. Como ya lo dijimos anteriormente, el segmento distal se está alejando de la línea media, por eso lo denominamos valgo. En esta otra imagen vamos a tener que el plano sagital vamos a evaluar de manera lateral la radiografía, como lo vemos acá señalado con el cursor. Esta fractura es angulada y ese ángulo que forma se va hacia adelante, por ello tenemos una fractura antecurvatum. Acá vemos cómo el niño se fracturó. Paso 7. Y el último paso es definir si la fractura es abierta o cerrada, como lo vemos en estas imágenes.
Ahora bien, ya para finalizar, vamos a ver dos ejemplos de cómo describir las fracturas. En esta imagen vamos a tener que está comprometido el hueso, la tibia, fractura en la epífisis proximal de trazo compuesto. En el siguiente ejemplo también tenemos una fractura de la tibia en donde va a haber fractura en el tercio medio distal de la diáfisis, un trazo simple oblicuo, y también vamos a tener fractura del peroné en el tercio medio distal de la diáfisis, un trazo compuesto, segmentario y con minuto. Muchas gracias, hasta acá es el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir.